del que se te pasó en la El correo, plataforma. en el correo, sí. Ah, bueno, sí, es el mismo de la plataforma. Es que no sé por qué me aparece, igual la vez pasada me aparece como reunión, ¿verdad? No me aparece como segunda tutoría, que es como está programada en el calendario. Entonces, tenía como susto de que no pudieran ingresar A la, a la clase. Ujú. Y, eh, profe, antes de empezar, tengo una duda que, o Dudas. sea, que tengo una duda, pero que no es, o sea, es importante, pero no es relacionado a este curso, es en general de la UNED. Es que, Ajá. digamos, o sea, este es mi primer semestre aquí, ¿verdad? Y el sábado tengo que ir a un lugar que se llama Educacentro, en San José. Ujú. Y ahí, como yo no soy de ahí, no sé ubicarlo, no sé cómo llegar. Mm, déjame y hago la consulta. Voy a. Voy a preguntar a ver si no te dieron dirección. Lo que me dieron fue esto, se lo voy a poner en el chat. Barrio Den, San José, Grupo 2003. ¿Tienes que ir a alguna actividad presencial o algo así? Ah, sí, Sí, taller en Barrio presencial. de. Taller presencial tienes en Barrio de. Solo que Ujú. pongas. Hola, Julio. ¿Ves Hola, cómo está? bien, bien. Bueno, que vieras que tenía esa duda porque entré con el enlace digamos, si entro por el enlace del Teams, no me da pero ese enlace, el que está en el Teams es el mismo enlace que está en la plataforma. Sí, yo ingresé por ahí. Ajá. Ah, bueno, es que tenía susto de que no pudieran ingresar porque por el calendario no me da la misma reunión, no me da No, la a mí misma. tampoco. A mí Ujú. tampoco. No vieras que yo no pude entrar por ahí, pero sí entré por el enlace que está en la plataforma. Aquí Ajá, está sí, funcionando. sí, no sé, eso a quién le podemos preguntar después me dices para ver, porque la vez pasada me pasó en el, en el, ahora me pasó en la reunión anterior, digamos, en la sesión anterior de esta me pasó igual, no lograba y entonces tuve que entrar por el enlace de la plataforma, pero Sí, por el calendario no lo logré, aunque sí, está en el calendario. habría que ver si fue alguna configuración. Pero lo más importante es que se pudo ingresar por aquí, entonces los estudiantes sí Ajá. pueden entrar. Bueno, Ujú. sí, sí, Está la vez bien. pasada también. Bueno, Bueno, sí, no, tenía me voy mucho porque susto. estoy en otro lado. Sí, 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 Chao, sí, más bien, muchas gracias. chao, hasta luego. Hasta luego. Bueno, te decía, Kendall, que, bueno, ahorita que me contesten te doy la respuesta de Ok, dónde queda. Ujú. ok. Bueno, en el
El tema de hoy es sobre los instrumentos, ¿verdad? Sobre las tipologías de la evaluación y sobre algunos instrumentos. Voy a darte, digamos, un esbozo rápido de esto porque eso está en la unidad didáctica. Entonces, digamos, si quieres profundizar, vas a la unidad didáctica porque si quiero dejar un espacio, yo en la tutoría anterior les había comentado que quería dejar un espacio como para que ustedes pudieran desarrollar los instrumentos, ¿verdad? Pudieran visualizar cómo se realizan los instrumentos digamos, cómo se realiza una rúbrica, cómo se realiza este, otro instrumento, digamos, una escala, y porque son los instrumentos, digamos, o una lista de cotejo, cómo se realizan, porque ustedes tienen em, que realizar esos instrumentos en las actividades que tienen ¿verdad?, que hacer. Entonces, sí quería como ejemplificarles un poco cómo se elaboraban, porque dentro de esta unidad, digamos, tiene un poquito de teoría que nada más hace mención a los instrumentos, pero ustedes tienen que realizarlos. Entonces, quería sacar un ratito para eso. Y bueno, si en algún momento se unen otros compañeros, pues bienvenido. Ojalá pues me hubiera gustado que se hubieran unido varios porque también en las siguientes actividades, pues tienen que incorporar algunos instrumentos para la evaluación. Y en realidad, pues es el fuerte, digamos, ya cuando ustedes están a nivel de laboral, ¿verdad? Que ya están ejerciendo, pues la evaluación tienen que elaborar estos instrumentos para poder evaluar los aprendizajes en el área, ¿verdad? En informática. Entonces sí me hubiera gustado pues que hubieran estado para poder evacuar dudas, sobre todo porque se presentan muchas dudas a la hora de hacerlos. Entonces, ahí lo Ujú. que voy a exponer así rápidamente, pues en lo que consiste y luego para dejar el espacio para poderte explicar, por lo menos que si tienes algunas dudas puedas preguntarme y pues que les Ujú. pueda servir también a los compañeros que van a ver la grabación, ¿verdad? Que después se les van a ir generando muchas dudas. ¿Esto por qué? Porque cuando hacen instrumentos, a veces el instrumento no contiene los elementos que lo componen, Pero, bueno, o bien a la hora de redactar un indicador de evaluación, no es tan congruente con, eh, con el aprendizaje y con la estrategia de mediación que proponen, ¿verdad? Entonces, tengo un planeamiento de una compañera de informática educativa que me facilitó desde que imparte el programa, ¿verdad? De, de formación tecnológica. Entonces, con base en eso, para contextualizarlos un poquito más, ¿verdad? Entonces, voy a proyectar así, voy a hacerlo lo más rápido que pueda para que me quede el espacio para poder explicar cómo se va construyendo un instrumento que a la hora de presentar pues el trabajo puedas construirlo de la mejor forma. ok, entiendo. Ujú. Pues por lo al menos pues puedes hacer las preguntas, ¿verdad? En caso de que no comprendas algún detalle. Ok.
Y como dices que eres la primera vez que está, pues me queda genial para que puedas evacuar todas las dudas. Ujú. Em, las tipologías de la evaluación del aprendizaje, voy a hacerlo como te dije. eh, bueno, recordarle que la evaluación para los aprendizajes es un proceso continuo, se tiene que desarrollar de acuerdo con el desarrollo de el programa, en este caso el programa de formación tecnológica, ¿verdad? Que es el que se implementa en el sistema educativo costarricense y se puede, no solo en el caso de informática educativa, pues generalmente se desarrolla en el aula de informática, que es pues donde están todos los recursos, ¿verdad? Las computadoras y, ¿verdad? Los recursos que se requieren para el desarrollo del programa de estudio, ¿verdad? No es igual que que las otras asignaturas que se puede desarrollar en otros ambientes de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el área de español, pues se puede desarrollar en diferentes espacios, ambientes de aprendizaje, no solamente en el aula. Puede ser en la biblioteca, puede ser en un espacio abierto, ¿verdad? Porque no se requiere el equipo para poder desarrollar el programa de español. En el caso de informática educativa, pues el programa de formación tecnológica requiere del equipo. Entonces, generalmente en el espacio educativo que tenemos para el desarrollo de esta asignatura, pues va a ser el aula de informática o como dicen los estudiantes de primaria, el aula de cómputo, ¿verdad? Que es donde está el equipo. Durante muchos años, la evaluación se ha discutido de cómo darse, de cómo implementarse, pero sobre todo de cómo evaluar esos aprendizajes, ¿verdad? Como resultado de todo ese análisis y todas esas investigaciones que se han hecho de la mejor forma para evaluar los aprendizajes en general, pues se han derivado las tipologías de la evaluación. Entonces se ha dado una clasificación para estos procesos. Entonces, cuando se habla de normas, de criterios, ¿verdad? Y es más como estructural, entonces se habla de una tipología por normotipo. Cuando hablamos de funciones de la evaluación, vamos a hablar de la función diagnóstica, la función formativa y la función sumativa. Cuando hablamos por sus agentes, cómo se lleva a cabo, entonces, o quién la lleva a cabo, ¿verdad? Los agentes es quién la ejecuta, quién la realiza. Entonces hablamos de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Y cuando la hablamos de temporalidad, de el momento en el cual se ejecuta, pues hablamos de inicial, procesual y final. Esos son la clasificación que se hace. En el caso, voy a verme aquí, en el caso de nuestro sistema, trabajamos por su funcionalidad y por sus agentes. Entonces hablamos de una evaluación diagnóstica, de una evaluación formativa y de una evaluación sumativa. Y hablamos de los agentes, de quién ejecuta esas tipos de evaluación, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Es lo que vamos a escuchar en nuestro contexto laboral. En la evaluación diagnóstica se utilice quién hace la evaluación diagnóstica y qué se mide. Bueno, se evalúa. La evaluación diagnóstica nos permite evaluar conocimientos previos, conocimientos que ya tienen los estudiantes acerca de
en este caso, hablando de informática educativa, bueno, qué conocimientos tienen, si tienen, podemos valorar si tienen equipo de, ¿verdad? Computadora en la casa, si es de escritorio, si es una laptop, si solo tienen celulares, ¿verdad? Diferentes herramientas para que me permitan a mí este, conocer con qué herramientas y qué conocen los estudiantes. Basado en eso, pues puedo determinar qué conocimientos tienen, qué habilidades tienen. Cuando ya los estudiantes están en un segundo o tercer año en adelante, ¿verdad? De escuela y hasta secundario, pues cada vez el estudiante va a tener más conocimiento de las herramientas. Entonces, este diagnóstico me permite ir determinando qué tanto conocen, ¿verdad? Y qué destrezas tienen los estudiantes en el uso de la herramienta o del equipo como tal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso me va a permitir a mí como docente poder, digámoslo así, abordar más y mejor un determinado aprendizaje. Algunos instrumentos que puedo utilizar, ¿verdad? Son la observación, utilizo un documento de observación para verlos cómo se desempeñan ellos ante una computadora, si la saben encender, si saben ingresar, ¿verdad? Como les digo, puede ser que el estudiante tenga ya más conocimiento porque desde su contexto familiar, ¿verdad? Tienen equipos, sus hermanos más grandes, su papá, su mamá, em, los estudiantes que post pandemia, ¿verdad? 2020 para acá, pues tienen un mayor conocimiento del equipo porque fue el medio que se utilizó para la educación. Sin embargo, los que están recién ingresando al sistema educativo, llámese de un primer a cuarto año, o, ¿verdad? Tal vez no tengan tanto conocimiento como si tienen los que son posteriores, ¿verdad? Entonces, todo eso me sirve a mí para poder arrancar un buen proceso de enseñanza. Entonces, mediante diálogos, conversando, preguntas directas que saben, que conocen, ¿verdad? Todo eso es parte de la evaluación diagnóstica. Entrevistas puedo hacer para determinar. La evaluación diagnóstica pueden también realizar pruebas diagnósticas y de estas pruebas pues tenemos pruebas semi-extensas y extensas. No es el sentido de una evaluación diagnóstica a nivel educativo, dado que puedo tener otros insumos y mayores información a través de otros instrumentos que no necesariamente es una prueba diagnóstica. Sin embargo, es una herramienta que puedo utilizar para obtener información. Las pruebas extensas, ¿verdad? También son parte pero como te decía, son más formales, pues llevan más elaboración y pues también el tiempo de implementación y pa- la, la, mm, la ejecución de las mismas pues conlleva una logística diferente y en estas pruebas pues también se incluyen algunas escalas de calificación para valorar los resultados que me está brindando el estudiantado. Tenemos la evaluación formativa, que la evaluación formativa es cuando se realiza durante el proceso de enseñanza-aprendizaje
la persona docente va determinando la adquisición, el logro de habilidades y de destrezas, en este caso, en informática educativa, pues aparte del conocimiento que es importante, pues el estudiante demuestra el logro de habilidades de cómo manejar, ingresar, utilizar todo, ¿verdad? Todos lo que los sistemas, ¿verdad? Y las aplicaciones me permiten utilizar y eso es parte del desarrollo de las habilidades, ¿verdad? Entonces eso lo voy valorando en el transcurso de el desarrollo de los aprendizajes durante ese proceso de enseñanza. Entonces voy determinando mediante un instrumento, voy determinando qué ha logrado, qué logra y qué le falta por lograr al estudiantado. Entonces puedo hacerlo con una observación que requiere una guía de observación para ir detallando, ¿verdad? El logro de esos aprendizajes mediante trabajos individuales o grupales, pruebas cortas llamadas, ¿verdad? Que llamamos quizzes, pruebas orales para determinar, portafolio, donde ellos van registrando su avance, registros anecdóticos, donde como docente voy registrando el avance, ¿verdad? Particular, sobre todo cuando tenemos estudiantes que requieren apoyos educativos, es importante pues tener esa evidencia de su avance y de su progreso y entrevistas, ¿verdad? Esos entre otros instrumentos que me permiten valorar qué conocen y qué saben. Y, ¿verdad? Y además, pues todo ese proceso que me va a generar información para yo poder llegar a una evaluación sumativa. La evaluación sumativa es el último de los tres elementos por función de la evaluación. Se va a centrar en el logro final del objetivo que que estoy desarrollando. Mientras en la evaluación formativa vi el proceso, vi el avance, vi el desarrollo de ese progreso en la adquisición de conocimientos, en ese desarrollo de habilidades, en la evaluación sumativa voy a ver un producto final, ¿verdad? Voy a ver el final, al final, que realmente sabe el estudiante y voy a hacer una prueba, que no necesariamente tiene que ser una prueba, pero voy a aplicar un instrumento donde me permite decir, esto lo logró y esta es la calificación, ¿verdad? Que obtuvo. Por eso en la evaluación sumativa sí se valora el producto final y se agrega un elemento numérico, ¿verdad? Que es la calificación. Sirve para determinar el éxito o el fracaso del estudiante. Si la prueba la obtuvo bien, superior a lo indica, ¿verdad? La calificación mínima, pues habrá probado. Si no, habrá reprobado, ¿verdad? Entonces, ese es la diferencia entre la sumativa. Le doy un valor, ¿verdad? Numérico. Dentro de los instrumentos, como te decía, tenemos las pruebas escritas, cortas o extensas. Las pruebas cortas, lo que llamamos quizzes, y las pruebas extensas, pues una prueba ya determinada. Las pruebas orales, las pruebas de ejecución, podemos hacer estudios de caso. Para efectos de la asignatura de formación tecnológica, ¿verdad? Que es el que desarrollan como informáticos educativos en los centros educativos, pues vamos a trabajar o se trabaja o se ha delimitado la realización de las pruebas de ejecución, ¿verdad? Para primaria y para secundaria tenemos otro tipo de evaluación que es el proyecto. Cuando hablamos de tipología por agente, que hablábamos de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, es muy simple. Es quién la realiza, quién realiza esa evaluación. Bueno, la puede realizar
me la puedo hacer, digamos, a mí mismo, como decía, a sí mismo, me puedo evaluar, puedo facilitar que el estudiante se evalúe a sí mismo y a ese proceso le llamo autoevaluación, cuando el estudiante es quien valora cuánto ha avanzado, cuánto ha progresado en la adquisición de sus habilidades y conocimientos y qué debe mejorar. También puedo hacerlo entre pares. Entonces, un estudiante valora a otro estudiante, ¿verdad? Y claro está que tengo que tener los aspectos por evaluar para que es el insumo que yo le brindo al estudiante para que pueda evaluar a su compañero, ¿verdad? Y luego tenemos la heteroevaluación, que es la que más practicamos porque es la que hace el docente, ¿verdad? El docente es quien evalúa. Entonces, dentro de la gente o de quien evalúa, puede ser el docente el que evalúe, que es heteroevaluación, que se evalúen entre compañeros, que es la coevaluación, y la autoevaluación, que es la que se hace el estudiante a sí mismo. En los tres casos utilizamos instrumentos. ¿Cuáles son los beneficios de la evaluación de los aprendizajes? Bueno, va dirigida hacia tres participantes o hacia tres involucrados, como queramos llamarle, que es a la persona docente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le permite conocer las deficiencias de los estudiantes, detectar errores, implementar acciones correctivas oportunas, es decir, acciones de mejora, estrategias de mejora, y pues eso le permite mejorar su calidad de la enseñanza. Para la institución, pues siempre se busca que una institución tenga mejores resultados académicos, que su rendimiento académico sea, ¿verdad? Ojalá el mejor del área o de la región, hacer procesos educativos más efectivos, proponer estrategias para la recuperación de los aprendizajes o bien para los procesos, ¿verdad? De adquisición de conocimientos más efectivos para el estudiantado que tienen en su lugar, en su centro de estudio, y eso pues va a mejorar y a generar mayor grado de satisfacción, y es aquellas instituciones que son muy, muy buscadas por los padres de familia porque tienen esos detalles que la caracterizan, ¿verdad? Además, pues de cumplir con sus con su plan de trabajo anual o su plan operativo anual, ¿verdad? Que tiene siempre un punto a rescatar, que es el rendimiento académico del estudiantado. Y por supuesto, pues para el estudiante, porque si se autoevalúa, va a conocer su nivel de comprensión y sus habilidades y qué áreas debe de mejorar. Si se coevalúa de la misma manera, ¿verdad? Puedo identificar las áreas de mejora y alcanzar pues un mayor éxito académico desde todos los ámbitos, sea autoevaluación, sea coevaluación o sea una evaluación, una heteroevaluación, porque todos me van a brindar insumos para la mejora. En este caso, los componentes esenciales de la evaluación, tenemos evaluación cuantitativa y cualitativa. Cuando hablamos de cuantitativa, hacemos reflejo hacia las cantidades, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver ventajas y limitaciones con énfasis con respecto a una prueba, a la aplicación de una prueba. ¿Por qué? Porque la prueba es de carácter cuantitativo. En una prueba vemos resultados. Entonces, la evaluación cuantitativa, aunque es un proceso sistemático que se lleva paulatinamente, voy a asignar un valor numérico a ese desempeño. O sea, al logro del estudiante le voy a asignar una numeración, una calificación, ¿verdad?
Por eso es el término cuantitativo. ¿Qué se requiere y qué es lo que se busca? Que la intencionalidad de esta medición, ¿verdad? Porque ya la evaluación cuantitativa viene a ser una medición. Entonces, que esta medición sea objetiva, ¿verdad? Que no tenga un sesgo donde yo pueda opinar acerca de, sino que sea con base en los aprendizajes esperados, en lo que yo quiero lograr de acuerdo al aprendizaje esperado, que esos datos que me proporcionen pueda validarlos haciendo una comparación entre el logro de los aprendizajes de unos estudiantes y de otros. Y aquí, ¿qué hago? Digamos, ¿a qué nos referimos con estos datos comparables? En, en razón de que si una parte de mi grupo que tengo asignado logra eh, que un aprendizaje logra dominar o logra desarrollar esas habilidades y la otra parte no, independientemente de la cantidad, pues entonces me permite a mí tomar la decisión de realimentar ese proceso, de reconsiderar las estrategias, de volver a plantear otras actividades para nivelar esos que, digámoslo así, que se quedaron atrás, ¿verdad? Y poder acercarlos o llevarlos a un mismo nivel a todo el grupo de acuerdo a lo que me solicita el programa de estudio. Por eso tiene ciertas particularidades que me permiten ese logro. Uno, que sea objetivo, ¿verdad? Entonces, que los criterios que yo voy a utilizar estén ya predefinidos y sean medibles. De esa forma, no habrá ningún grado de subjetividad a la hora de valorarlos, que tengan precisión, es decir, que utilice instrumentos. Hablamos de instrumentos estandarizados porque si lo van a utilizar con uno, en el caso de secundaria, con uno o más grupos, pues lo vamos a utilizar así. En el caso de eh, a nivel nacional también, ¿verdad? Cuando utilizamos, digamos, las pruebas nacionales son instrumentos estandarizados. Hablando desde lo macro, ¿verdad? Pero desde lo micro, que es a nivel de aula, si yo aplico un instrumento para varios grupos, estoy estandarizando en pequeñito, ¿verdad? Ese instrumento. Hacer procesos de sistematización es importante y eso a veces quizá lo hacemos inconscientemente, pero no lo hacemos, no lo ponemos por escrito, digámoslo de esa forma, ¿verdad? Entonces hacemos, tengo un grupo que salió más alto que el otro, tengo un grupo que en un tema domina más que el otro, ¿verdad? Y lo hacemos, digamos que sin hacer el registro de esa información que es importante para la toma de decisiones, ¿verdad? Y la otra particularidad es que debe de cuantificarse, debe asignársele un valor numérico, sí o sí, ¿verdad? Si no le asignamos ese detalle numérico, pues no es cuantitativo. Algunas formas que tenemos, bueno, las pruebas orales, las pruebas escritas, algunos instrumentos como las listas de cotejo, las escalas numéricas, las rúbricas, que es lo que más tenemos hoy por hoy, ¿verdad? Que a veces, yo digo, se casaron con las rúbricas, pero también es importante que conozcan que existen otros instrumentos que también me permiten valorar los aprendizajes y me permiten visualizar ese proceso de crecimiento, ¿verdad? En conocimiento que van adquiriendo los estudiantes, ese logro que van adquiriendo. Tiene ventajas y limitaciones, por supuesto, todo tiene ventajas y desventajas, decimos, ¿verdad?
¿cuáles ventajas? Bueno, que facilita la comparación entre los resultados obtenidos entre estudiantes y puedo brindarle una atención más personalizada o generar nuevas estrategias para la mejora. Proporciona datos objetivos y medibles. Sé que esto es y no me va a variar, ¿verdad? Es una cuantificación. Permite evaluar grandes grupos, ¿verdad? Puedo hacer una prueba escrita para un grupo muy grande, 2 grupos, 3 grupos, ¿verdad? O una prueba puedo hacerla para diferentes grupos, entonces me permite hacer eso. Facilita el dato estadístico, ahí ustedes ya toman los datos, cuántos salieron más arriba del, del del mínimo, ¿verdad? Del mínimo para aprobación, ¿verdad? Hacemos ahí como una escala ¿verdad? De calificaciones obtenidas por el estudiantado que tenemos y podemos determinar cuántos están muy bien, cuántos están más o menos y cuántos pues hay que reforzar. Ofrece claridad de los criterios de evaluación. Voy a evaluar realmente lo que quiero medir. Y dentro de las limitaciones, pues que no puedo captar aspectos cualitativos, ¿verdad? Entonces obtienen una calificación, digamos, numérica mínima, pero no me permite la evaluación cuantitativa, no me permite, digamos, preguntarme por qué se sacó esa calificación, ¿verdad? ¿Qué factores influyeron para que el estudiante o el estudiantado tuvieran esas calificaciones? ¿Verdad? Porque ya entonces ahí entraría la parte cualitativa. Perdón. Hay un riesgo de enfocarse solo en la memorización, ¿verdad? Cuando hacemos una prueba, por ejemplo, una prueba escrita, una prueba de ejecución, tal vez no es tanta la parte de memorización, pero una prueba escrita sí. Una prueba escrita me enfoco en puro conocimiento y pues eso tiende a la memorización. Eso no quiere decir aprendizaje, porque me memorizo algo para ese momento y luego lo olvido. Puede generar ansiedad en los estudiantes, ¿verdad? Porque si no logro memorizarme, no logro aprenderme eso, entonces puede generar algún grado de ansiedad, ¿verdad? De estrés, digamos, ahora en los estudiantes, pues que buscan obtener un éxito en la demostración de sus aprendizajes. No siempre reflejan competencias complejas, ¿verdad? No es siempre. Y puede promover la competencia sobre la colaboración, que la colaboración, pues, es uno de los aspectos de la parte cualitativa. Entonces, cuando ya los estudiantes digámoslo así, se ponen en competencia con los demás, uno con otro, quién sale mejor, quién logra esto, quién lo termina más rápido, se vuelve de una forma ya competitiva, que no es la razón de la evaluación, ¿verdad? Tenemos la prueba como instrumento de evaluación. Es un instrumento que mide conocimientos, sea prueba escrita, sea prueba de ejecución, sea prueba oral, mide conocimientos, ¿verdad? Puede ser un instrumento estandarizado, es una aplicación controlada porque tiene un tiempo establecido, porque tiene factores o elementos que están sumamente, digamos, ya establecidos. Por ejemplo, cuánto tiempo va a tardar haciendo un ítem, cuánto tiempo va a tardar haciendo una acción, ¿verdad? Entonces es muy controlado. Los resultados siempre son numéricos, obtuvo tantos puntos, obtiene tanta calificación, eso representa tanto porcentaje, ¿verdad? En términos numéricos, todo y permite la evaluación individual, es completamente individual en lo que se refiere a la prueba escrita, la prueba de ejecución, pues tiene sus características también.
pero digamos, tiene la particularidad de que puede ser grupal, no necesariamente individual, pues con una intencionalidad, como te mencionaba antes. La prueba, para realizar una prueba, dependiendo del tipo de prueba, pues así es el instrumento que va a requerir. Entonces, si hablamos de prueba escrita, vamos a hablar de un cuadro de balanceo de la prueba o de una tabla de especificaciones, ¿verdad? De acuerdo a lo que esté normado en el momento. En nuestro país, en su momento se normó con un cuadro de balanceo. Entonces, en ese cuadro de balanceo yo definía algunos elementos como los contenidos que iba a evaluar, el tiempo, los ítems, las lecciones, los puntos, ¿verdad? Con que yo iba a hacer el planteamiento de la prueba. Hoy por hoy, ¿verdad? En la actualidad manejamos la tabla de especificaciones y la intencionalidad de ambos es una distribución proporcional de los ítems, de la importancia de los contenidos, de objetivos cuando hablamos de objetivos en algunas asignaturas. En este caso, digamos, hablando de la actualidad en informática educativa, propiamente en el programa de formación tecnológica, pues serían los indicadores de logro, ¿verdad? Según el programa. Las partes, contiene dos partes, una parte administrativa y una parte técnica. La parte administrativa está compuesta por el encabezado, todo lo que identifica a la institución, a la persona docente, al grupo, ¿verdad? O el que se va a asignar las instrucciones generales. Y la parte técnica, pues está compuesta por los tipos de ítems y estos espacios para valorar cada uno de estos. Los tipos de ítems que se podemos encontrar, digamos, son muchos. En la prueba escrita podemos utilizar selección múltiple, falso y verdadero, completar, pareo, desarrollo. De estos, en nuestros alineamientos actuales, ustedes van a encontrar en los documentos que ya para la prueba escrita, pues es de estos que les estoy mostrando, solo el ítem resolución de problemas es el que sí está vigente, digamos, para nuestro contexto. Eso no quiere decir que no existan o no se pueda realizar otros tipos de ítems en otros contextos. Entonces, llámese en el contexto universitario, puede existir una prueba que tenga una selección múltiple, que tenga falso y verdadero, que tenga desarrollo, ¿verdad? Y estos. Pero en el contexto educativo, primaria y secundaria, que desarrollamos el programa de formación tecnológica, los tipos de ítems están establecidos en los lineamientos para la construcción de los tipos de pruebas. Importante que conozcan que la prueba, que para formación tecnológica se diseña una prueba de ejecución, no una prueba escrita. Y la prueba de ejecución igual va a contener sus partes, no así un balanceo, un cuadro de balanceo o una tabla de especificaciones no corresponden a la prueba de ejecución. Entonces, ¿con qué evaluamos una prueba de ejecución? La vamos a evaluar con otro instrumento. Y bueno, la asignación de puntajes, que siempre eso es importante, así como el tiempo requerido para la resolución de la prueba. Algunas recomendaciones que se dan, siempre se dan recomendaciones para la construcción, para la calificación y para la aplicación y para la calificación.
¿verdad? Para su construcción tienen que ser que en esa prueba se valoren los indicadores de logro, ¿verdad? Hablando de formación tecnológica, y los indicadores de logro establecidos en el programa, que se utilice un lenguaje pertinente a la asignatura y que puedan utilizar pues, los ítems que midan esas habilidades y competencias. ¿Verdad? En este caso hablamos de prueba de ejecución, como les decía. Para la aplicación vamos a garantizar que el espacio, las condiciones, el tiempo, los criterios de evaluación y la supervisión constante en el proceso de aplicación. Y para la calificación vamos a utilizar rúbricas predefinidas o bien escalas de calificación, ¿verdad? Para poder valorar esos logros, mantener la consistencia en los criterios de acuerdo al planeamiento o al programa de estudio, proporcionar retroalimentación una vez devueltas las pruebas, ¿verdad? Ya con su calificación y pues analizar qué debemos mejorar. Dentro de todos los procesos, esos aspectos de mejora son importantes. Bien, ahora este, voy a compartirte un modelo, digamos, de planeamiento de la asignatura. Voy a hacer un poquito aquí más grande. Ah, ya dejé de compartir, ¿verdad? Sí, profe. Este, Eh, un modelo, profe, ajá, una pregunta. pregunta. Eh, o sea, aquí en la tarea, por ejemplo, en el punto 3.1.1 que dice que es importante que la actividad tenga inicio, desarrollo y cierre. Ajá, voy a O sea, enseñarte un planeamiento de formación tecnológica para que tengas como esa visión de que se refiere, digamos, inicio, desarrollo y cierre. En, ajá, o sea, en, y en el inicio de ahí, supongo que en el inicio es donde se hacen los diagnósticos, ¿no? se hace, sí, pero va a depender del aprendizaje. Entonces, voy a mostrarte lo primero y más o menos orientarlos de alguna manera que ustedes puedan desarrollar. Bueno. Em, para los que no, digamos, no han tenido la oportunidad o no han podido ver ¿verdad? El formato, la matriz de planeamiento como tal, para ver si lo puedo hacer en una sola que la puedan ver mejor aquí. La matriz de planeamiento, pues tiene ya su estructura. En este caso, este planeamiento, pues que me lo facilitó la compañera, Em, el nivel es de noveno, ¿verdad? Es de secundaria. Ya está la estructura definida. Lo que nos corresponde, digamos aquí, es saber que debemos de colocar en esta plantilla estos elementos. ¿De dónde tomamos estos elementos? Los vamos a tomar del programa de formación tecnológica, ¿verdad? Del programa como tal. Entonces, el programa me dice cuáles son los saberes esenciales y los voy a colocar en esta primera columna. Los indicadores de logro también me los da el programa de estudio. Y los indicadores de evaluación y las estrategias de mediación es lo que yo como docente tengo que desarrollar. Entonces, por ejemplo, dice, el saber esencial es la aplicación de algoritmo en la resolución de problemas. Y ustedes dicen, ¿qué tiene que ver eso con formación tecnológica? Bueno, me dan los indicadores de logro,
digamos que los indicadores de logro vienen a ser lo que nosotros conocemos como en otros programas como los objetivos del programa, ¿verdad? En otros en cada asignatura, pues tienen un nombre diferente, ¿verdad? Y cuando ustedes estén en el campo ya de laboral, ustedes van a escuchar que en español tienen un nombre, que en matemáticas tienen otro nombre, ¿verdad? Que nosotros cuando somos estudiantes en secundaria nos dicen los contenidos, ¿verdad? Son estos, pero a la par, para nosotros los contenidos serían los saberes esenciales, ¿verdad? Tenemos los indicadores de logro, que es lo que nos dice qué es lo que tenemos que lograr, ¿verdad? Que el estudiante domine, aprenda, asimile, desarrolle, ¿verdad? En este caso, el indicador me dice que yo tengo que lograr, yo tengo que, digámoslo así, que promover, que buscar o que conseguir en todo caso que el estudiante aplique los conocimientos de los algoritmos de la programación de productos digitales para la resolución de problemas. ¿Y cómo se come eso? ¿Verdad? Entonces, ustedes son los especialistas en informática, ¿verdad? Entonces, yo tengo como docente que decir, bueno, el estudiante tiene que lograr aplicar los conocimientos de algoritmos de la programación en productos digitales. Y con eso tiene que resolver problemas. eh, eh, sí, resolver problemas. ¿Ok? Cuando llego a las estrategias de mediación, esto me lo da el programa de estudio. Lo que yo tengo que desarrollar es las estrategias de mediación y los indicadores de evaluación, ¿verdad? Yo tengo que ver a ver cómo hago para que el estudiante logre aplicar estos conocimientos. Entonces aquí es donde me habla de inicio, desarrollo y cierre. ¿Qué quiere decir? Que tengo que planificar actividades que en la práctica los docentes suelen preparar o hacer, ¿verdad? O planificar varias actividades o varias estrategias o pueden utilizar algunas técnicas didácticas para que el estudiante pueda aplicar esos conocimientos, ¿verdad? Entonces, pero en el caso para la actividad que se les pide una actividad de inicio, una de desarrollo y una de cierre. No tantas actividades, porque a nivel de, de los docentes que están en ejercicio, ¿verdad? Que elaboran, pues ellos pueden hacer muchas actividades para que el estudiante logre alcanzar ese, ese indicador de logro, ¿verdad? Pero, digamos, para efectos, ustedes van a hacer una actividad de inicio, una de desarrollo y una de cierre. En la actividad de inicio, bueno, ustedes van a, por ejemplo, aquí hay una actividad y dice, la docente explica que es el algoritmo de la manera más sencilla, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo voy a explicar para que él entienda qué es, que aplica esos algoritmos? Ahora, este es de noveno, ¿verdad? Entonces, ya hay un conocimiento previo no solo de secundaria como tal, sino hay un conocimiento previo desde primaria. Eso es importante que lo consideren, el conocimiento previo que tienen ya desde primaria. Si lo quieren determinar y colocar como una estrategia de mediación, pues es válido para saberlo. Si yo soy una docente nueva en esa institución,
pues me gustaría saber qué tantos conocen y dominan los estudiantes. Entonces, planifico en mi actividad de inicio esto lo que me acabas de comentar, una actividad diagnóstica, ¿verdad? Voy a diagnosticar qué tanto saben de eso. Más para insumo mío para tomar decisiones, como lo dice bien la teoría, y poder entonces desarrollar otras estrategias que que sean funcionales para el logro de este indicador, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí dice, puedes decir que es un conjunto de pasos o instrucciones que siguen para resolver un problema. Por ejemplo, eso desde si explicas que es un algoritmo. Pero antes de eso, podrías hacer el ejemplo, por ejemplo, de una receta. Bueno, ¿qué necesitamos para preparar un pastel, por ejemplo? ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasos seguimos o cómo hacemos para preparar un pastel? Necesitamos tener un pastel en 2 horas, por ejemplo. ¿Qué necesitamos? ¿Verdad? Entonces, ahí, al ir haciendo ese proceso, pues vas enseñando que esa es parte de, ¿verdad? De ese algoritmo, de esa serie de pasos, y llegas a la conclusión con ellos de qué es entonces un algoritmo, ¿verdad? Que pueda deducirlo de ellos. Ese, digamos, es un ejemplo, pero hay montones de actividades de acuerdo al indicador de logro que yo pueda hacer, desde la actividad inicial, que puede ser de una parte diagnóstica. En la actividad de desarrollo, pues voy a plantear las actividades que voy a trabajar con los chicos en el aula, para que ellos alcancen ese aprendizaje. Y en la actividad de cierre, pues, ¿qué es lo que me permite a mí saber que ellos ya han avanzado y han logrado ese conocimiento? Múltiples actividades hay dependiendo de lo que se quiere, de lo que se pretende. Ahora bien, ya ahí tendríamos esas estrategias de mediación de inicio, desarrollo y cierre, ¿verdad? O inicio, desarrollo y final. Ahora bien, ya tengo mis actividades, ¿verdad? Y ahora voy a plantear los indicadores de evaluación, que aquí los indicadores de evaluación son los que yo me voy a traer hacia el instrumento, ¿verdad? Hablemos de una rúbrica, ¿verdad? O de una escala, pero vamos a hablar ahorita de una rúbrica, ¿verdad? Entonces, dentro de todo yo digo, bueno, voy a plantear que los chicos desarrollen esta receta. ¿Para qué? ¿Para qué quiero que ellos hagan eso? Bueno, para que em, determinen, digamos, para que ellos determinen o definan el concepto de algoritmo, ¿verdad? Entonces aquí yo en primera instancia voy a decir, define, porque se hace en tercera persona. Entonces yo voy a decir, define el concepto de algoritmo. Digamos que estamos empezando, que no es un noveno, que ya lo sabe, ¿verdad? Porque aquí es ya, ya en noveno ya saben que es un algoritmo. Lo que hago es como retomar el concepto, porque ya lo trabajé en otro nivel, ¿verdad? Porque aquí estoy aplicando, ¿verdad? Entonces, hago la actividad y en esta actividad el estudiante define el concepto de algoritmo. Digámoslo así en forma sencilla. Algo muy importante.
Los indicadores de evaluación tienen un verbo, ¿verdad? Entonces, voy a ponerla aquí en negrita, ¿verdad? Tienen un verbo. Todos los indicadores tienen un verbo. ¿Ok? Aquí tengo define, aquí tengo aplica, ¿verdad? Tienen un contenido. ¿Cuál es el contenido aquí? El concepto de algoritmo. Entonces voy a ponerlo en color rojo, negrita. Tienen aquí el contenido. Aquí, ¿cuál sería el contenido? Diagramas de flujo. ¿Ok? Aquí, este sería el contenido. El verbo lo tenemos aquí. Verbo define, verbo aplica. Y el contenido viene a ser aquí concepto de algoritmo y aquí diagramas de flujo. Pero además, el indicador tiene otro elemento importante, que es la condición. La condición es el espacio, el medio, el recurso, ¿verdad? Por el cual el estudiante o en el cual el estudiante va a aplicar esto. Hoy por hoy, pues digamos que aquí en mi planeamiento yo puedo colocar esa condición, pero esa condición puede variar, no es tan rígida como creemos a veces que es, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo puedo definir plantear este ejemplo que les coloqué de una receta, ¿verdad? Para que él defina el concepto de algoritmo, pero puedo utilizar otro ejemplo en el que se dé ese proceso, ¿verdad? Entonces puedo decir, por ejemplo, em, para hacer se me ocurre, un mueble, digamos, para diseñar un mueble, ¿qué pasos tengo que hacer? ¿Verdad? Entonces, siempre va a llevar esa palabra, digamos, esos pasos, ese procedimiento que yo debo de hacer. ¿Verdad? Y utilizan otros ejemplos. Entonces, la condición siempre va a variar dependiendo de la estrategia que yo proponga para que logre ese aprendizaje. Pero sí es importante que estén conscientes de que el indicador de evaluación tiene esos tres elementos: el verbo, el contenido y la condición. Esto que yo tengo aquí en esta tercera columna es lo que yo voy a evaluarle al estudiante. Si me logró definir y comprender, o puedo decir define porque lo está construyendo el concepto, o bien puedo decir si comprende el concepto porque yo se lo estoy refrescando porque ya antes hubo un proceso de definición en algún momento o en el otro nivel anterior y ahora estoy refrescando, entonces puedo decir si reconoce el concepto de algoritmo, si si describe, ¿verdad? Entonces, dependiendo del nivel y de la actividad que yo proponga, me cambia este verbo en el indicador de evaluación, ¿verdad? Pero tiene que ser congruente con la estrategia de mediación que utilice y que al final me lleve al logro de los aprendizajes, o sea, al, a la demostración del indicador de logro, ¿verdad? Que el estudiante pueda haber alcanzado ese indicador de logro. ¿Tienes alguna Perfecto. pregunta hasta aquí? Dime. Sí. Bueno, o sea, no sé si tiene mucho sentido la pregunta, pero o sea,
¿Cuál es la Dígame. diferencia entre indicador de logro e indicador de evaluación? Porque, o sea, Ok. con las evaluaciones se evalúo si se le alcanzó el logro, ¿no? Ajá. El indicador de el logro es porque, digamos, así se define digamos, el aprendizaje esperado. Cuando tú escuchas hablar de aprendizajes esperados, ¿verdad? Ujú. Aprendizajes esperados. Así lo define el programa de estudio. Por ejemplo, te voy a decir, en matemáticas, el aprendizaje esperado se llama habilidades específicas. En ciencias, el aprendizaje esperado se llama criterio de evaluación. Es porque así lo definen en el programa de estudio como tal. Digamos Mm, que para que lo comprendas un poco más, viene siendo como lo que antes todos se llamaban objetivos de aprendizaje, todos en todos los programas, ¿verdad? ok. Entonces no había diferencia. Entre un programa y otro, todos se denominaban objetivos de aprendizaje. Y teníamos objetivos generales y objetivos específicos, pero todos eran objetivos de aprendizaje, ¿verdad? Entonces ahí no teníamos marcada diferencia. Cuando cambian los programas de estudio, cuando empiezan a cambiar el enfoque de cada uno de los programas de estudio, empiezan a cambiarle los nombres a eso que llamábamos objetivos. Entonces, para formación tecnológica, lo que antes hubiera sido un objetivo, ahora se llama indicador de logro. Digamos que es un nombre que le colocamos al aprendizaje esperado. ¿Ya? Ujú. O sea, así está definido en Entiendo. el programa. Ajá, pero si lo vemos, digamos, para que lo comprenda más, sería como el objetivo que se quiere lograr. Mira que, como te digo, hace muchos años todos tenían el mismo nombre, ¿verdad? Como, ¿qué te digo? Del 2011 hacia atrás, todos los programas tenían como el mismo nombre. Todos se denominaban objetivos, ¿verdad? Ok. Ahí empiezan a cambiar el programa de ciencias, que fue el primero, luego el de matemáticas, y conforme fueron cambiando, les fueron variando los nombres. Entonces, a veces, digamos, para los docentes nuevos, ¿verdad? Que están empezando su labor en la parte, como docentes, y son, por ejemplo, de educación primaria, una docente de primer y segundo ciclo de educación primaria, viene y dice, bueno, en español el nombre es contenidos curriculares procedimentales. En matemáticas se llama habilidades específicas. En ciencias se llaman criterios de evaluación. En estudios sociales se llaman contenidos curriculares procedimentales también, ¿verdad? Y eso porque solo tiene que impartir esas 4 asignaturas. Pero conforme cambien, pues entonces se les asignó otro nombre a esos objetivos. Entonces tienen que jugar con esos nombres, digamos, para no enredarse. Al final, eh, se, se concentran en que eso es lo que se espera que el estudiante alcance, que el estudiante logre, independientemente cómo se llame, ¿verdad? Entonces, en el caso mío propiamente, manejo el término aprendizajes esperados para no tener que decir indicadores de logro, contenidos curriculares procedimentales, etcétera, ¿verdad? Entonces, es el aprendizaje esperado. Ese Ok. indicador de logro es lo que se espera que el estudiante alcance. ¿Ok? Entonces, Ujú. y el indicador de evaluación es lo que tú vas a evaluar en el instrumento propiamente con el que vas a evaluar que el estudiante haya logrado definir el concepto
de algoritmo porque eso es, digamos, lo que quieres con esta primera actividad. ¿Qué es lo que quieres? Que el estudiante logre definir el concepto de algoritmo por sí solo. Entonces, ahora sí, eso es, qué es eso? ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, el desarrollar una serie de pasos para obtener un producto. Eso se llama algoritmo. Ok, ¿Ya? entonces, es según esos indicadores que yo luego armo la rúbrica. Es correcto. Con estos que tienes en esta última columna. Esto es lo que vas a, a colocar en la rúbrica, ¿verdad? Y con esto es lo que se va a calificar al estudiante que ha logrado hacer esto. Si, por ejemplo, aquí tenemos 2 y con estos 2 logramos que él aplique esto, entonces voy a formular un instrumento, en este caso, digamos que una rúbrica, voy a formularla y y voy a valorar que el estudiante mediante las actividades, las estrategias de mediación que realice, logre esos 2 indicadores. Si él logra obtener un nivel avanzado en estos 2 indicadores de evaluación, entonces habrá alcanzado este indicador de logro. Si aquí, por ejemplo, tiene en una rúbrica, en una escala de 1 a 3, tiene 3 y tiene 3, pues quiere decir que él ha logrado llegar a aplicar los conocimientos de algoritmo en la producción de productos digitales. Obviamente, pues ahí va a seguir las actividades, el desarrollo de actividades. Aquí sí, si ves en un punto 2, aquí veo, digamos, como la definición. Luego en una segunda actividad, pues voy a ver la estructura y voy a presentar aquí, hay, digamos, como una guía más o menos de entrada, de proceso, de salida. Es como para ir ubicándolos en esos pasos que tienen que desarrollar, ¿verdad? Que son, ¿verdad? Que son parte de ese algoritmo. Luego hay otro punto que son las características de los algoritmos y ahí voy trabajando cada uno de los elementos hasta que llego al diagrama de flujo, que es lo que decía el segundo indicador, ¿verdad? Que él se aplicaba es. Luego, pues tengo otro indicador de aprendizaje, aquí lo vamos a ver, que dice que se aplica pseudocódigos para el desarrollo de habilidades de resolución de problemas. Igual, cuando estamos hablando de estos términos, es porque ya el estudiante, como es de noveno, pues ya tiene conocimiento de esos términos, ¿verdad? No es que se los estoy diciendo desde ahora, sino que ya el estudiante tiene conocimiento porque, ¿ves? Aquí, por ejemplo, está, ¿qué es eso? Entonces, ya él tiene, pues, conocimiento de ese vocabulario, que es muy importante. En el campo de ustedes, pues, es muy importante que los estudiantes puedan ir conociendo ese lenguaje, ¿verdad? Que utilizan en informática educativa para su desempeño. Entonces, aquí vemos todo el desarrollo de las diferentes estrategias que propone la docente para lograr alcanzar esos 3, en este caso 3 indicadores de evaluación. Pues ya aquí pues ya vamos a ver otro indicador de logro, otro saber, ¿verdad? Otro saber esencial. Y pues aquí ya va a definir otros indicadores de evaluación de acuerdo a qué, a las estrategias.
¿Cuántos indicadores deberían de hacer de acuerdo a las estrategias? Los que el aprendizaje o lo que las estrategias requieran para que logre el estudiante esos aprendizajes. ¿Verdad? Yo no le puedo decir 3, 4, 5, porque eso va a depender de lo que se quiera, de lo que se necesite o lo que se busque que el estudiante alcance, o sea, del indicador de logro. Entonces, algunos indicadores de logro requieren 3, como en este caso la docente hizo 3, ¿verdad? 1, 2 y 3 con este. Ponerle 3 igual. Ay, aquí tenemos el verbo, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a aplicar? Pseudocódigos. Ese es el aprendizaje, el contenido, y todo lo demás constituye pues parte del contenido o bien la condición, ¿verdad? Que es los 3 elementos que tiene un indicador de evaluación. Voy a mostrar regálame un segundo para ver si por aquí tengo una prueba de ejecución. Una prueba de ejecución de... Ay, tengo una. Vamos a ver. Aquí. A ver. Ok. Más o menos, bueno, esta no es propiamente no es una prueba propiamente de informática o de formación tecnológica, pero lo que me interesa es que vean la estructura de la prueba de ejecución, ¿verdad? Para que tengan ahí por lo menos esa es una guía. La prueba de ejecución, igual que la prueba, que todas las otras pruebas, tienen este, una parte administrativa, ¿verdad? Entonces, el nombre de la institución, la asignatura, el nombre del docente, el periodo, el nivel, el espacio para el nombre del estudiante, la sección, la firma del encargado o encargada, ¿verdad? Y la fecha en que se realiza. La duración de la prueba, si es de ejecución individual, va a tener, según lo establecido, 2 lecciones, que son 80 minutos. La puntuación va a depender del instrumento y el valor de la prueba. Y luego, pues, los datos de la resolución. Vienen las instrucciones generales. Tengo que colocar aquí qué es lo que quiero que el estudiante resuelva y cómo lo debe de resolver, ¿verdad? En el caso de formación tecnológica, tengo que ser muy claro qué es lo que quiero que el estudiante realice, ¿verdad? En las instrucciones generales. Luego tengo que colocar un objetivo. Este objetivo puede ser psicomotor, ¿verdad? Puede ser un contenido procedimental o puede ser una competencia o una habilidad. En el caso de formación tecnológica, ¿cuál de esos aspectos
corresponde al objetivo que voy a evaluar. Eso es, digamos, como no es como, es una decisión del docente determinar cuál es el objetivo que va a evaluar o en este caso el indicador de logro que hablábamos antes. La descripción de la actividad, entonces aquí yo voy a decir, en este espacio yo voy a colocar todo lo que el estudiante debe de hacer, ¿verdad? Si tiene que, por ejemplo, no hablando propiamente del aprendizaje que estábamos desarrollando, pero por ejemplo, si estoy trabajando con los diferentes, bueno, no sé en informática cómo se llaman, en la información tecnológica, digamos, propiamente, pero que tenga que utilizar negrita, los diferentes formatos, bueno, los diferentes elementos de las herramientas, ¿verdad? Entonces, que voy a utilizar, por ejemplo, negrita, subrayado, en cursiva, para ver si, digamos, ellos conocen cada uno de los elementos. Entonces, eso es como parte de uno de los aprendizajes. Supongamos que yo voy a evaluar eso ¿verdad? En una prueba de ejecución. Entonces, en este espacio, tengo que darle al estudiantado todas esas indicaciones para que cuando él ingrese ¿verdad? Encienda la computadora, ingrese y le dé todos esos lineamientos, pues él puede hacerlos. Ahora bien, luego que ya le doy toda la descripción de lo que tiene que hacer, voy a utilizar una escala de desempeño en este caso. ¿Puedo utilizar una rúbrica? Sí. ¿Cuál es la diferencia de la rúbrica? Voy a decir, por ejemplo, en una rúbrica no contiene esta es una escala. Voy a copiarla aquí para que veamos. Aquí tenemos esta misma escala, entonces. En una rúbrica, esta columna no existe. Esta columna tampoco existe. Entonces, y esta columna, voy a ver cómo las puedo quitar, tampoco existe. En una rúbrica no existe, me quedaría de esta manera, ¿verdad? Esta es, ahora, incluyo una columna adicional porque como es una prueba, puedo incluir una columna adicional aquí a una columna adicional que represente el 0 y qué significa el 0 que no lo realiza. ¿Ya? Aquí en esta, el 1 va a tener el significado, puede utilizar inicial. Aquí puedo utilizar intermedio. O aquí puedo utilizar avanzado, ¿verdad? En una rúbrica. O, ¿verdad? Ese es el nivel en el que está el estudiante, digamos. ¿Qué pasa? ¿Quién no lo realiza? Pues es el estudiante que no ejecuta ninguna de los indicadores que yo tengo aquí definidos para la evaluación. En la rúbrica tengo que describir el criterio, ¿verdad? Que es, por eso les decía,
No es este precisamente de la asignatura, pero para que ustedes tengan, digamos, como esa visión de lo que, de cómo, ¿verdad? Se estructura, digamos, una rúbrica. Va a contener todo el apartado anterior del instrumento, digamos, esta parte superior, pero si hago una rúbrica, entonces tiene que ser en em, en este formato, ¿verdad? 1, 2, 3, un 0 porque no lo realiza. Esto solo se hace para la evaluación en una prueba de ejecución si van a utilizar el instrumento rúbrica. Si van a utilizar el instrumento escala de desempeño, entonces aquí, ¿verdad? Aquí la tengo. ¿Qué diferencia hay entre la rúbrica y la escala de desempeño? Entonces vamos aquí de nuevo. La rúbrica, todos los 3 niveles de desempeño, inicial, intermedio y avanzado, están en todos sus criterios, tienen que estar definidos. ¿Verdad? Aquí no lo realiza, pues yo igual puedo agregarle el estudiante no ejecuta, no realiza, no aplica, ¿verdad? Porque no lo hace, ¿verdad? 1, 2, 3, todos los elementos aquí. Que está aquí, digamos que yo le copio aquí, tengo que decir, las no reflejan la realidad del contexto, refleja el contexto cotidiano. Puedo poner aquí parcialmente, ¿verdad? Eso porque es en este contexto. Y aquí, em, este, la rutina refleja la realidad del contexto cotidiano. em, Forma completa, digámoslo, como para diferenciar, ¿verdad? Pero todos los elementos todos los criterios tienen que estar completos en la rúbrica. Y aquí sumo los puntos. Quiere decir que esta tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 indicadores de aprendizaje, de evaluación. Entonces, 9 por 3, 27 puntos de la escala. Esta rúbrica vale 27 puntos, ¿verdad? Aquí no es escala, aquí sería rúbrica, ¿verdad? Porque ese es el formato de la rúbrica, ¿verdad? Aquí tendría 27 puntos, ¿ok? Puntos obtenidos por los que el estudiante logra. En el caso de la escala, aquí la escala me permite que algunos indicadores tengan un grado diferente o unos criterios más que otros. Entonces, por ejemplo, en este primer indicador, el criterio tiene 3 puntos. En este segundo indicador, el criterio tiene 4 puntos. En este otro tiene 2 puntos. En este tiene 3 y así, si pueden ver, cada uno tiene su cantidad de puntaje diferente. Puede ser que aquí yo diga que tiene solo un punto, ¿verdad? Ejecuta, por ejemplo, aquí puedo decir, voy a cambiar esto. Ejecuta un movimiento manipulativo. Entonces, tengo que incluir en esta también. Es muy importante que tengo que incluir el no lo realiza, ¿verdad?
Entonces, él no lo ejecuta o lo ejecuta. Listo, porque estoy solo midiendo uno. ¿Ya? Digamos que este no ejecuta corresponde al no lo realiza y este al, ¿verdad? Al que lo hace. Entonces, aquí este tendría un valor de 1 punto. Si todos estos que aquí yo digo no lo ejecuta, no lo hace, le pongo aquí un 0, ¿verdad? Entonces, todas estas equivalentes tendrían un valor de 0. Por lo tanto, si no lo ejecuta, tiene un 0 y si lo ejecuta, tiene un 1, ¿verdad? Aquí me podría cambiar, ¿verdad? La valoración de esto, si yo dejo estas como un 0, ¿verdad? Aquí el docente estableció pues que iba a colocar un 1 a estas actividades, pues bien, eso se respeta dependiendo de lo que el docente esté midiendo, ¿verdad? Pero si quiero colocarle a todos los nos un 0 en la prueba de ejecución, puedo hacerlo, ¿ok? Y a los otros, pues les colocaría otra valoración. Digamos que aquí podría cambiar a 3. ¿Ves? Entonces aquí me cambiaría la puntuación. Ese tiene un valor de 2 puntos, ¿verdad? Que yo cambiaría. Este tiene un valor de 3, este de 1, este de 2, este de 3, este de 1, este de 3, este de 3 y este de 1. Entonces aquí la puntuación me cambiaría, ¿verdad? Entonces aquí ya no me da, sino que me da 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 18 y 19. ¿Ven cómo cambia? Entonces, dependiendo, yo aquí puedo agregarle 4 y 5, ¿verdad? Y agregar y entonces ya el puntaje me daría pues más, ¿verdad? Esta es una escala de desempeño. Pregunta, Kendall. Ajá. Profe, o sea, entiendo que tenemos que desarrollar una tabla parecida a esa, ¿verdad? Una rúbrica, pero primero, o sea, esto no se hace en Word, ¿verdad? Se hace, dice Lo en has- Google, hace, los o hace, sea, lo en puedes hacer. diapositivas. Ajá, pero lo puedes hacer así y lo colocas en el formato que tengas que presentar. Lo puedes diseñar así, aquí después nada más le das, por ejemplo, ahí, copiar y lo pegas en el formato en la diapositiva, Ajá. por ejemplo. Ok, tengo nada más la Sí, puedo poner nada más digamos, en la donde, fototabla. donde te sirva, donde igual inclusive hasta podrías hacerlo en Excel y copias y pegas Ajá. en el documento. Donde la herramienta que domines mejor, ahí lo construyes y luego lo colocas en la que se te solicita. Ok, y lo que es la lista de cotaje con los elementos que les permita a los estudiantes autoevaluarse a partir de lo realizado. Ajá, una lista de cotejo. Ajá, voy a buscarte aquí la lista de cotejo para que tengas una idea. Vamos a ver, aquí tengo.
Pues, vamos a ver si logro encontrar una más fácil. Bueno, lo que tengo es una imagen, pero igual te la voy a proyectar, digamos, como más. Ok, aquí tengo, digamos, como una imagen un poco, digamos, que corresponde como a tecnología, ¿verdad? Entonces, la lista de cotejo, este, solo tiene estos, igual, digamos, que que la rúbrica y que la escala de desempeño, pues tienes que agregar la parte administrativa, las instrucciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que vas a presentar en la, en la rúbrica, en la lista de cotejo como tal, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos que se, y qué es lo que el estudiante aquí, por ejemplo, dice, se presentan criterios, em, de la siguiente lista, marque, digamos, las observaciones que hayan sido cumplidas por el estudiante. En cambio, en el caso de que yo la haga, de que haga una heteroevaluación, ¿verdad? De que sea yo quien vaya a evaluar. Pero en el caso de que sea el estudiante una autoevaluación, es yo me voy a evaluar. Entonces, el verbo que voy a utilizar en los aspectos, porque aquí se dice aspectos por evaluar, ¿verdad? En la que vas a construir aspectos, no desarrollo, sino aspectos por evaluar. Entonces, aquí vas a colocar qué es lo que quieres que el estudiante se evalúe él. Entonces, quiero que te evalúes si lograste hacer, por ejemplo, no sé, pusiste una actividad que el estudiante tiene que hacer alguna, eh, alguna demostración de algo. Entonces, si el estudiante lo logró, ¿verdad? Lo que vas a agregar, el aspecto es si logré, no sé, escribir el texto, por ejemplo. Una de las acciones era escribir un texto, subrayar en negrita, colocar mayúsculas, la última línea hacerla en cursiva, ¿verdad? Agregar una letra más grande, ponerle color, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, para que el estudiante se autoevalúe, lo haces en función de yo. Vamos, logré escribir el texto en forma completa. Este, em, Ah, subrayé las palabras indicadas en letra cursiva, ¿verdad? ajá. Cosas así, ¿verdad? Es en términos Definí de lo con que yo hice, precisión. Ajá. ajá, de En lo primera que yo, persona. ajá, en primera persona. Cuando tú evalúas en una rúbrica, es si el estudiante hizo, es en tercera persona. Cuando es en pares, ¿verdad? Es si el compañero lo logró, ¿verdad? Entonces lo hace como entre si lo estuvieras haciendo como usted con otro compañero, entonces, ¿qué le calificaría yo a mi compañero? ¿Cómo le calificaría, ¿verdad? Para que él también me califique a mí, ¿verdad? Este,
Entonces se hace de esa forma, pero en términos de verbo, digamos, utilizar cuando haces la lista de cotejo como autoevaluación es si yo lo logré, ¿verdad? Lo hice, identifiqué. Por ejemplo, aquí dice define. Yo entonces diría, logré definir con precisión o logré definir el concepto de, comprendo el concepto de, identifico, ¿verdad? El elemento que vayas a utilizar de acuerdo a las actividades que realices, ¿verdad? Ese sería, digamos, en una forma de autoevaluación, lo que yo realizo. Y eso lo puedo incluir en el Excel. Sí, eso también lo puedes hacer, formular en el Excel, luego copia las celdas y las agregas en el formato. Ok. Voy a revisar aquí un poco el hacer un recuento rápido de la actividad. Es la unidad 2 y vamos aquí con el portafolio, ¿verdad? Entonces vamos aquí a ver y dice, bueno, vamos aquí, dice, aquí. Dice, en esta segunda actividad deberás elaborar un portafolio digital que servirá como colección de evidencias de aprendizaje. Utilice la herramienta que prefiere. Google Site, Wakelet, ¿verdad? Para hacer el portafolio digital. Em, la primera página va a ser la portada con el nombre y título, ¿verdad? Igual como lo pedimos anteriormente en el wiki, ahora va a ser en el portafolio. Este siempre lo va a llevar la portada. La página de introducción y aquí te dice que tienes que hablar en esa página de introducción. Las secciones actividades, una página para las actividades que se detallan a continuación. Entonces aquí dice, elija dos módulos del primer ciclo. Entonces vamos a ir al programa de formación tecnológica y vamos a ir al primer ciclo, al tercer año, ¿verdad? Tercer grado, digámoslo así. Vamos a escoger uno de los temas, digamos en este caso que yo les mostré, pues es de noveno, pero no vamos a escoger, ahora vamos a escoger uno de tercer grado de primaria, o sea, primer, segundo ciclo. Y vamos a desarrollar esto. Vamos a planificar una propuesta de actividad de mediación pedagógica en ese formato, ¿verdad? Vamos a desarrollar esa actividad y dice una actividad por cada parte, o sea, mínimo. Puedes hacer en inicio 2, en desarrollo 2, en cierre 2, en una 1, pero mínimo debe de contener una actividad en el inicio, una en el desarrollo y una en el cierre. Eso es mínimo, ¿verdad? Si requieres más, pues puedes hacer otra, digamos, otras. A partir de que ya tienes este ya entonces tendrías tu planeamiento. A partir de la actividad anterior vas a elaborar una lista de cotejo, ¿verdad? Cuando desarrollas esto y tienes tus indicadores de evaluación, pues ahora vamos a hacer una lista de cotejo como la que te presenté, dice, para evaluarse a partir de lo realizado, o sea, una autoevaluación. Luego vas a hacer una tarea con base en los contenidos que desarrollaste, ¿verdad? Hipotéticamente en esas estrategias, en ese planeamiento, vas a planificar una tarea y en esa tarea debe tener pues su parte técnica, su parte administrativa y las actividades y el instrumento para evaluar. Aquí vamos a construir una rúbrica, ¿verdad? Esa rúbrica es la que yo como docente voy a evaluar. Dice para ser evaluada como heteroevaluación. Tiene que tener 5 indicadores. Los criterios
de evaluación, ¿verdad? Bien descritos ahí en ese instrumento. Los niveles de desempeño que puedes utilizar, inicial, intermedio, avanzado, logrado, en proceso, no logrado, dependiendo de tus estrategias. Y el puntaje de cada criterio o escala, en este caso de 1 a 3, que es la escala, ¿verdad? Que vas a utilizar. Eso, digamos, lo realizas y dice en una página, escriba un párrafo de 6 líneas que describa las características de cada una de autoevaluación, heteroevaluación, coevaluación y la importancia en el proceso de construcción de conocimiento. En otra página vas a analizar los instrumentos elaborados, ¿verdad? Luego dice de la siguiente forma, entonces aquí vas a dar respuesta en validez de contenido, en la explicar la correspondencia entre las actividades y los indicadores de logro, cuáles eran los que tiene el programa, ¿verdad? La confiabilidad, ¿verdad? Y la triangulación, que va a ser la validez cualitativa. Pero dentro de eso, ¿cómo podría combinar este instrumento sumativo con otras formas de evaluación? Ya eso es como una pregunta más reflexiva. Y pues una conclusión general de los beneficios de la evaluación integral. Para cerrar su portafolio van a realizar una reflexión escrita que sintetice, ¿verdad? En esta conclusión es la comprensión sobre la importancia de la evaluación integral en el proceso educativo. Y pues van a hacer para hacer esto siguen estas instrucciones, ¿verdad? 6.1 y 6.2 y dice, el entregable en una página en blanco con el encabezado que identifique, ¿verdad? El nombre de la universidad, la asignatura, la actividad. Copie el enlace y lo conviertes en PDF y enviarlo. Asegúrate de que el enlace funcione. Entonces, ¿cómo me aseguro? Aquí están, digamos, unos pasos para asegurarse que el enlace funcione. Ahora bien, Profe, este entonces, o sea, a ver si entendí bien. No es que uno agarra la presentación esa que hizo y la convierte y la exporta a PDF, sino que exporta un PDF con el link a esa presentación. Exactamente, pero no es una presentación. Aquí voy con esta, digamos que, bueno, en este caso yo, digamos, voy a usar Google Sites, ¿verdad? Entonces, voy aquí, voy a hacerte aquí. Y aquí, donde están estos puntitos, me voy aquí a buscar donde dice, ay, es que tengo, mm, lo tengo aquí, es que, mm, no lo veo. Bueno, entonces lo escribo aquí. Oh, aquí. Voy a Google Sites, aquí. Profe, Bueno, ya yo tengo, digamos, ya yo tengo algunos, algunas em, plantillas. algunos ajá, aquí están. Entonces aquí, ¿verdad? Le doy sitio en blanco, ¿verdad? Aquí. Profe, creo que no está compartiendo.
Ay, no estoy compartiendo, perdón. Entonces voy a devolverme un poquito. Voy a devolverme aquí. Voy a devolverme aquí para que puedan ver. Entonces voy aquí, busco aquí en Google Sites, ¿verdad? Aquí. Ingreso aquí, ¿verdad? Ingreso aquí, ¿verdad? Esta es la página y voy a buscar una plantilla en blanco, un sitio en blanco. Ya. ¿Ves? Aquí ya empiezo mi portafolio. Ya bueno, aquí si tengo, si puedo utilizarla, si no sé cómo utilizarlo, entonces aquí el mismo Google me dice, ¿verdad? Cómo puedo ir utilizando, cómo mover, cómo insertar, ¿verdad? Si no sé utilizarlo, pues entonces exploro aquí en estos apartados, ¿verdad? Y aquí me va diciendo aquí cómo organizar, cómo arrastrar y así voy, ¿verdad? En el caso, digamos, si ya saben utilizarlo, entonces el título de la página, cómo, qué es lo que dice em, la primera actividad. Dice página portada con su nombre, ¿verdad? Entonces voy a utilizar la página de portada, que sería esta, ¿verdad? Este sería la página de portada, ¿verdad? Voy a utilizar esta página para hacer la portada. Digamos que le pongo portada, ¿verdad? Esta es la primera página, le pongo portada y aquí voy a empezar a agregar, ¿verdad? El texto. Entonces aquí voy a agregar cuadros de texto. Agrego, digamos que un cuadro de texto y aquí en este cuadro hago la portada, ¿verdad? Luego, y así voy agregando, digamos, voy a las páginas. Tengo la página principal, que es esta, ¿verdad? Entonces, aquí le quiero cambiar, le quiero cambiar el nombre. Bueno, entonces aquí voy, digamos, a insertar. Si quiero insertar imágenes, puedo insertar aquí una imagen, ¿verdad? Después de que haga la portada, puedo insertar imágenes, ¿verdad? Luego me voy aquí a las páginas, a insertar, a agregar páginas, ¿verdad? Y aquí le doy el más. ¿Ves? Aquí me dice página nueva. Entonces agrego una página nueva y le pongo el nombre. ¿Qué nombre le pongo a esta página nueva? Me voy donde dice la actividad introducción. Entonces a esta página nueva que tengo aquí le voy a colocar la palabra introducción. Y así sucesivamente voy armando las páginas, ¿verdad? Y en cada página voy agregando lo, lo que voy Exacto. haciendo, ¿verdad? Entonces vean que cuando ya aquí ya tengo dos páginas, entonces a esta página principal que yo le puse portada, ¿verdad? Le puedo cambiar el nombre, ¿verdad? La puedo renombrar, ¿verdad? Entonces aquí yo le agrego portada,
Luego ahí voy agregando más páginas de acuerdo a lo que está aquí. ¿Qué pasa? Digamos, dice, hago los módulos, hago la propuesta de actividad, ¿verdad? Y cuando ya la tengo realizada, entonces le doy, le doy a agregar, por ejemplo, aquí. Entonces hago un texto y ahí coloco digamos, el formato en la página que corresponde, las actividades de mediación, ¿verdad? De las que me piden de inicio, desarrollo y cierre, y agrego este, y agrego el instrumento, ¿verdad? Lo puedo eh, pegar, copiar, pegar. Así voy agregando cada una de las páginas. Si yo lo tengo, por ejemplo, qué sé yo, haces, por ejemplo, en Canva, el instrumento. Por ejemplo, haces en Canva la, la lista de cotejo, ¿verdad? Entonces, cuando lo vas a hacer, vas aquí en vínculo, ¿verdad? Y entonces te va a pedir el vínculo, el enlace de Canva. Entonces aquí lo pegas y ya va a quedar aquí anexado. De manera que cuando yo vaya a visualizar tu trabajo, veo el vínculo y puedo accesar desde el portafolio al, al vínculo de Canva donde hiciste el instrumento o los instrumentos, ¿verdad? Si no los quieres copiar y pegar, lo insertas como un vínculo aquí. ¿Ya? Ok, sí, entiendo. Sí, igual yo usaré esa herramienta de ¿Sabes usar? Sites. Ah, ok. Es, Entonces, es, es que es la alternativa de Google al PowerPoint de Microsoft, entonces es muy algo parecido. así, Sí, algo así. Sí. Y ya después, pues cuando le das publicar, pues sale el enlace, el, que es el lo que enlace que tienes que uno pega copiar en el PDF. en la página. Exacto, Ajá, es correcto. entiendo. Ok, ok, perfecto. Entonces eso sería todo por mi parte. Eso sería todo, digamos, por el día de hoy. Cualquier cosa, Mm, estoy atenta en el foro de dudas que puedan hacer las preguntas o que puedas hacer las preguntas. Ahí en el chat te puse el enlace para la asistencia. Si me haces el favor y la sí, no llenas. lo. Y te agradezco mucho pues que hayas compartido Profe, no lo esta veo. clase. El chat está vacío. No sé si lo podemos dar otra vez. Ah, voy aquí otra vez. eh, Voy a copiarte. Sí. Mm, Me dices si lo tienes. Ahora sí, ahora sí. Ok, perfecto. Entonces Sí, eh, entonces, ahí voy sí. ya a detener la grabación y bueno, ojalá que pues que sea de utilidad y créeme que es pues